Únete al equipo de WRU, quien, desde su War Room virtual, discute temas de creatividad, implementaciones, tendencias, do's y don'ts de la estrategia digital actual. Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de We Are Podcast. Nosotros somos el equipo estratégico de WRU y el día de hoy tenemos una invitada sumamente especial que es Edurne Balmori. Edurne y WRU tienen una larga historia porque coincidimos en, vamos a decir, vidas antiguas cuando éramos la agencia de Merco y hoy es quien representa a Trevor Project. Bienvenida Edu, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias por tenerme aquí, feliz de reencontrarnos. Súper. Y voy a presentar el equipo estratégico que me acompaña el día de hoy. Primero veo a Bray. ¿Cómo estás, Bray? Hola, muy bien. Saludos a todos. Mi nombre es Brian, formo parte del equipo de Relaciones Públicas y es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Y por otro lado veo a Iki. ¿Cómo estás, Iki? Hola, ¿cómo están? Yo soy Iki. Bienvenidos a otro podcast más. Soy parte del equipo de Content Digital. Muy bien, y como cada hashtag martes marketoso, yo soy Tricia Trujillo, directora general de WRU, y vamos a entrar en materia. Edu, en primera queremos agradecerte muchísimo el tiempo que nos dedicas para hacer este podcast. Para nosotros, aunque somos una agencia boutique, una agencia pequeña, la visibilidad de la lucha de la comunidad LGBT y más, así como la lucha de la mujer, son muy importantes porque estamos con diferentes áreas lideradas tanto por mujeres como por miembros de la comunidad. Entonces, sí consideramos y creemos en una lucha equitativa y oportunidades equitativas para todo el mundo. Entonces, me gustaría comenzar esta presentación o este podcast donde nos ayudes a describir un poquito qué hace Trevor Project. Claro, y antes que nada, muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, gracias a ustedes por este espacio. Repitiendo un poquito, mi nombre es Edurne, todo el mundo me dice Edu, Balmori, mi pronombre es ella, y hoy tengo el honor de ser la directora ejecutiva para Trevor Project en México. Trevor Project somos la organización líder en intervención de crisis y prevención de suicidio para juventudes LGBTQ+. Entonces, nos centramos en dos frentes importantes, o digamos los dos pilares de nuestro trabajo. Es toda la parte de intervención de crisis, donde ofrecemos un servicio digital que está disponible 24/7 todos los días del año, que es 100% confidencial, gratuito. Cualquier persona que está en un momento en donde quiera hablar con alguien, que se encuentra en una crisis, nos puede buscar ya sea a través de chat, en nuestra página de internet que es thetrevorproject.mx en la sección de ayuda, o mandando la palabra comenzar al 55 92 25 3337 y en automático entran a conversar con una persona de nuestro equipo, que es una persona que está completamente capacitada en un modelo que le llamamos el modelo Trevor. Es un modelo que tiene un background, digamos un antecedente o está basado en algo clínico, y ayuda a esa persona a través de ciertas preguntas a tener una herramienta de cómo salir de esa crisis. O sea, es un momento en donde te ayudamos a contener la crisis y ayudarte a ver cómo esa luz y poder salir, ¿no? Poder tener las herramientas de poder salir de esa crisis. Y por otro lado, este pilar de prevención es todo lo que podemos hacer para ayudarte a evitar que llegues a una crisis. Entonces, ¿cómo podemos prevenir una crisis o prevenir el suicidio o mejorar básicamente nuestra salud mental? Entonces, en la parte de prevención hacemos muchísimo trabajo de investigación. Por ejemplo, lanzamos hace un par de años una encuesta nacional para medir la salud mental de las juventudes LGBTQI+, y tomamos de esa data tanto para ver cómo está la película o la fotografía de México y ver qué cosas son las que tenemos que hacer y sobre las cuales tenemos que trabajar. Por ejemplo, la encuesta nos decía que más de la mitad de las juventudes LGBTQI+ en México consideran el suicidio año tras año, que su motivación principal, o sea, el 77% contestó que la motivación principal era su situación familiar, el 60% contestó que era su situación en la escuela. Entonces, eso, por ejemplo, nos dice, hay que trabajar muchísimo con las familias, hay que trabajar muchísimo con las escuelas. Y entonces tomamos esa información y la convertimos en capacitaciones, en guías, en documentos que pueden bajar también gratuitamente de nuestra página de internet. Y son guías que tanto ayudan a la persona LGBTQI+ como tal, pero también a las personas que estamos alrededor para entender mejor ciertos temas y con eso mejorar el entorno.
y también esa información la convertimos en entrenamientos, por ejemplo, o ciertas capacitaciones que llevamos a otras empresas, otras instituciones, todo con el fin de que podamos entender mucho más estos temas, porque creemos que pues, la información también puede salvar vidas. O sea, el entendimiento en teoría te tiene que llevar a respetar algo porque ya lo entiendes más. Pues eso, sé que no fue un muy breve resumen, pero eso es lo que hacemos en Trevor. No, pero además es sumamente relevante. De hecho, uno de nuestros directores hizo un voluntariado en Trevor Project. O sea, es una causa que sí consideramos nosotros muy importante, ¿no? Todo lo que significa prevención y ser una sociedad, pues mucho más afable, ¿no? Entre todos. Ahorita que estabas platicando lo que hace Trevor, pues entendemos que Trevor Project nace en Estados Unidos. ¿Qué es lo que hizo que México o que se extendiera esta asociación, este movimiento aquí a México como primera expansión internacional? Sí, algo muy interesante. De hecho, el nacimiento de Trevor como organización en Estados Unidos también es algo curioso, porque en realidad las personas que fundaron la organización eran personas que hacían cine, o sea, eran personas, digamos, cinéfilas, ¿cinéfilas se dice así? Sí, correcto. Sí. Hacían cosas de cine e hicieron un cortometraje que se llama Trevor, de ahí viene el nombre de la organización, que da vida a un niño de 13 años que pasa por el bullying en la escuela y ciertas cosas y tiene contacto con el suicidio. Y en su momento, en 1998 más o menos, ese corto hizo su debut en HBO en Estados Unidos, y ven que en Estados Unidos es muy común cuando estás viendo una serie o algún programa que toca algún tema sensible, que al final ponen como si tú necesitas ayuda. Uh-huh. Exacto. Entonces probaron el tema de poner una línea de ayuda y vieron que hubieron así miles y miles de llamadas, uh-huh. Y eso fue como que les prendió el foco de decir, realmente esto, o sea, sí hay una necesidad muy grande, entonces hay que convertirlo en una organización. Y así es como nació Trevor Project en Estados Unidos hace un poquito más de 25 años. Y hace 4 años empezaron con el tema de bueno, creemos que la ayuda puede ir más allá de Estados Unidos, ¿a dónde podríamos ir? Entonces empezaron como a investigar varios países, y creo que en México hubo 2 factores muy importantes. Por un lado, México tenemos una de las poblaciones jóvenes más grandes de Latinoamérica y también una comunidad LGBTQI más muy visible y diversa. Uh-huh. Entonces, Trevor evaluó esa situación, pero sin embargo también evaluó la situación de que hay una brecha muy grande, había una brecha muy grande, que sigue siendo grande, pero digamos creemos que le hemos hecho un poquito más chiquita. Había una brecha muy grande entre las necesidades de salud mental de esas juventudes y los servicios que se ofrecían en México. Y la evidencia creo que también era contundente en su momento, porque se sabía que las juventudes LGBTQI más enfrentaban, y lo enfrentan todavía, tasas significativamente más altas de depresión, de ansiedad, de ideación suicida, de rechazo que sus pares que no pertenecen a la comunidad, pero tampoco había como una organización dedicada al tema, o sea, dedicada a suicidio como tal para esa población, y que tuviera un alcance nacional. Además, digo, se evaluaron cosas como, por ejemplo, qué tan fácil era el idioma, ¿no? O sea, qué tan fácil era encontrar personas que pudiéramos hablar inglés para entender la metodología de Estados Unidos y tropicalizarla a México. O cosas como evidentemente la cercanía, las leyes o la seguridad LGBTQI más en el país, pero sin duda la necesidad fue el factor más grande. Entonces se vio esa necesidad urgente y una oportunidad muy grande. O sea, México tenemos una sociedad civil fuerte, hay muchas organizaciones que trabajan en pro de la comunidad, que hacen mucho trabajo de incidencia pública, por ejemplo. Y México, por ejemplo, existe la línea de la vida, que uh-huh. es, digamos, una línea donde cualquier persona puede hablar, pero no había una línea muy parecida dedicada a la población LGBTQI+. Entonces, es por eso que nace en México, y lo que nos tocó es que las primeras personas que entramos en junio 2022, y nuestra tarea fue, en octubre 2022, tienen que estar lanzando el servicio. Entonces fueron unos meses súper intensivos de entender el modelo de Estados Unidos y no necesariamente copiarlo, porque al final nuestra cultura es diferente en muchas cosas. Entonces fue como, ok, entenderlo y cómo lo bajamos a la cultura de México. Y afortunadamente creemos que hemos hecho un gran trabajo desde
que lanzamos el servicio de octubre 2022 hasta la fecha, hemos ayudado a más de 100,000 personas, y son de esas cosas en donde ves el número crecer y por un lado evidentemente te da gusto porque quiere decir que estamos ayudando a más personas, pero a la vez también es un número que te gustaría ver en cero. O sea, que dijeras, claro, el número también te sigue marcando esa necesidad tan grande que hay sobre estos temas, ¿no? Y al final del día a mí me parece también que México es el estandarte latinoamericano también de la comunidad, porque tenemos muchísima visibilidad en muchísimas aristas, como desde el drag, ¿no? Somos claro, el país líder del drag en Latinoamérica y al final del día pues espejeamos también muchísimas cosas de la cultura americana que nos ponen justo en el centro de poder hacer liderazgo, vamos a decir, de voz, sobre todo impactando al resto de Latinoamérica, ¿no? Justo, sí, totalmente. Súper, Bray. Gracias. Escuchando se me hace algo muy interesante. La verdad es que me hubiera gustado que cuando yo era joven existiera este tipo de apoyo. No se tuvo. Bueno, aún más joven. Pero mi pregunta va relacionada a eso, ¿no? Y antes yo quiero decirles que si en algún momento tal vez no me expreso de forma adecuada, a pesar de que formo parte de la comunidad, sigo aprendiendo, ¿no? El tema de tal vez preguntarle a una persona primero su pronombre es algo que aún no acostumbro, sin embargo lo estoy haciendo, ¿no? Entonces, si me equivoco o algo, siéntanse libres de corregirme, me van a ayudar mucho a seguir creciendo. Pero mi pregunta va más enfocada, Edu, cuando hablamos de la salud mental y dentro de la juventud que forma parte de la comunidad LGBTQ y más, muchas veces pensamos en violencia explícita. ¿Qué otras formas de violencia o rechazo silencioso son las que más se identifican al día de hoy en México? Gracias, Bray. Antes de contestarte, decirte que gracias por lo que acabas de comentar, pero también decirte que yo también sigo aprendiendo. O sea, todas las personas aprendemos y también hay un poco ese cliché de la sociedad que piensa que porque pertenecemos a la comunidad lo sabemos todo y pues no, también vamos aprendiendo día a día. Una de las razones por las que yo me uní a Trevor y es una razón que es la que me da como la motivación, es justo lo que tú decías. O sea, cuando yo era joven no tenía recursos así y justo el decir como que esa fue mi motivación de qué padre poder estar en un lugar en donde ahora puedo ayudar a juventudes que tengan lo que yo no tuve y también un poco como pues regresar a esa Edu joven, ¿no? Cerrar el ciclo, como decir, bueno, estoy haciendo algo que en su momento te pudo haber ayudado. Y sin duda, o sea, muchas veces lo que tú dices, o sea, pensamos que salud mental y juventudes LGBTQ y más, pensamos como en esa violencia, pero yo creo que hay heridas mucho más profundas que no vienen necesariamente de un acto violento que sea muy evidente, ¿no? O sea, no tiene que ser una agresión como tal para que algo sea violento o te pueda herir, sino que yo creo que son también esos mensajes cotidianos que se acumulan, que se van acumulando durante el tiempo. Entonces, escuchamos, por ejemplo, historias de jóvenes a quienes nadie golpea ni expulsa de casa. Evidentemente también hay esos casos, pero hay casos, y son la mayoría, en donde viven constantemente escuchando comentarios como de no le digas a nadie, esto que tienes es una etapa, está bien mientras no lo hagas visible, mientras no le digas a tu abuelita, ¿no? Ese tipo de cosas. O silencios en familias que nunca preguntan a alguien por su pareja, escuelas que ignoran, en donde hay un bullying tremendo, espacios laborales en donde no dan una oportunidad. Evidentemente no te van a decir como, no te estoy dando la oportunidad porque eres gay, no te lo van a decir explícitamente, pero la acción existe, ¿no? Claro. Ese tipo de rechazo es difícil de identificar porque suele normalizarse, porque es parte de un sesgo inconsciente. Incluso ahora que hoy que empezó el mundial está este tema como de la palabra que se usa en los estadios, ¿no? Y decimos, es que no la usamos con ese fin, la usamos porque es una porra, porque nos divertimos, porque es una forma como de decirle al equipo contrario, como bú. Sí, pero no nos damos cuenta que normalizamos algo. No nos damos cuenta que normalizamos algo que es discriminatorio. Y entonces cuando una persona constantemente sufre de rechazo, discriminación, no aceptación, nosotros le llamamos a eso factores de riesgo. O sea, tú vives en esos factores de riesgo donde constantemente estás en rechazo, etcétera, etcétera, y eso se va sumando.
Y cualquier persona que no tiene con quién platicar, con quién sacarlo, pues eso se va sumando, y ese tipo de cosas pueden afectar completamente tu salud mental, llevarte a una crisis y eventualmente poderte llevar a una ideación suicida. Entonces, la exclusión es una frase que a mí me gusta. La exclusión no siempre se grita, pero siempre se escucha. Me encanta. Iki. Ay, perdón, se me cobra un poquito la voz. Estoy como tocando las fibras sensibles internas. Bueno, yo te quería preguntar, por ejemplo, desde que Trevor llegó a México, o tal vez mejor dicho, desde que inició sus operaciones en octubre de 2022, ¿tú qué consideras que han sido esos avances o esos progresos que dices, vamos por el camino correcto, ¿no? O que al día termina todo y dices, lo estoy haciendo bien. Híjole, muchísimos. Tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, cuando me toca ir a lugares públicos o cuando alguien de mi equipo va, por ejemplo, algunas universidades nos dan chance de poner un stand cuando es su feria de empleo y vamos, y a veces nos toca coincidir con personas que nos dicen, oigan, yo hablé a Trevor y Trevor me salvó la vida o me ayudó. O sea, ese tipo de ejemplos, híjole, justo te tocan las fibras durísimo, ¿no? Pero a mí me gusta ser optimista, creo que soy optimista, aunque también realista. Y también pienso en que México ha avanzado en muchas cosas. Sin duda nos falta mucho por hacer, ¿no? Pero también pensando en población, o sea, en población mexicana como sociedad, creo que he visto una conversación pública mucho más abierta en estos temas de diversidad, también abierta en salud mental. Veo más personas, más familias que buscan información, más escuelas que quieren capacitarse, empresas que entienden que la inclusión no es algo reputacional, que si bien ayuda al negocio, no es algo que quieran hacer nada más por tener la certificación tal, sino que lo ven más como una responsabilidad humana. Y creo, bueno, no creo, más bien sé y veo a las propias juventudes hablando de salud mental con más naturalidad. También creo que el COVID y demás nos trajo a entender un poquito más la salud mental, ¿no? Entonces ya no es ya es un poquito más común el que puedas hablar de tus sentimientos, es un poquito más común que digas, necesito ir a terapia, pero de todas maneras existe como el juicio, ¿no? O sea, todavía somos una sociedad que dices, me duele la cabeza y voy al doctor y te dicen, ay, qué bueno que te estás cuidando, pero cuando dices como, ay, tengo que ir a terapia, como que bajas la voz. Ni se diga cuando digas, es que voy a ir al psiquiatra, porque como que hay mucha gente que sigue pensando como, es que si vas al psiquiatra es porque estás loco, loca, ¿no? Pero creo que hay avances. Y para mí es algo muy poderoso cuando llegó Trevor a México, porque muchas personas nos preguntaban si realmente existía la necesidad. O sea, a pesar de que la necesidad, por ejemplo, incluso lo que hablábamos desde Estados Unidos, se hizo una encuesta en México, se vio la necesidad, o sea, fue algo que incluso había data, como que muchas personas cuestionaban si realmente había una necesidad. Y con este tema que les compartía de que hasta el día de hoy hemos brindado más de 100,000 servicios en todos los 32 estados de la República, creo que eso muestra la magnitud de la necesidad, pero también que cada vez más juventudes saben que no tienen que enfrentar una crisis en soledad. Y eso es lo que a mí más me hace ser optimista. O sea, que hay mucho por hacer, pero que estamos viendo señales claras de avance. Me encanta. Edo, hay una frase que dice que la aceptación salva vidas. Si tuvieras que explicarle esta frase a miembros de una familia o a una empresa, que en nuestro caso nosotros hablamos mucho de la visibilidad laboral, ¿no? O una escuela, que esto no es una frase escogida por alguna razón, sino que es una realidad, ¿cómo lo harías? Yo lo explicaría con una frase que en México conocemos todas las personas, que es mi barrio me respalda. Me gusta usar esa frase porque pensemos que cuando tú eres una persona que tienes la suerte o el privilegio de tener el respaldo, por ejemplo, de tu familia, o sea, si tú tuviste la suerte de crecer en una casa en donde siempre te echaron porras, te aceptaron, no te enjuiciaron si eras una niña y dijiste quiero jugar fútbol, o eras un niño y dijiste quiero bailar, más bien te daban un micrófono. O sea, si creciste en un entorno así, tuviste esa suerte, porque sé que no es suerte para todas las personas,
sales al mundo, digamos, cuando ya te toca como salir al mundo, sales con más confianza, sales con más autoestima, porque sabes que alguien te respalda, porque sabes que si vas a la escuela y te molestan, tú regresas a tu casa y es tu lugar seguro. Entonces, creo que esa frase que decimos en México, mi barrio me respalda, es una manera en que realmente cuando tú te sientes respaldado, respaldada, sales al mundo mejor. Y creo que esa es la parte de la aceptación que salva vidas. O sea, cuando una persona joven siente que puede ser quien es, sin miedo, sin rechazo, ocurren estos cambios muy concretos. Disminuye el tema de que te quieras aislar, aumenta tu autoestima, es más probable que pidas ayuda si la necesitas porque sabes que hay personas, o sea, tienes esa red de apoyo alrededor, y la aceptación yo creo que funciona como ese factor de protección. O sea, no significa que tengas que estar de acuerdo con todo lo que yo hago ni entenderme todo perfectamente, pero significa que me estás comunicando, te veo, te respeto y aquí estoy para ti. Hay un dato que no salió de la encuesta de México, sino de Estados Unidos, pero creo que en México se replica mucho, y en cualquier lugar del mundo, que dice que cuando una persona joven tiene a una sola persona adulta con la cual platicar sin juicios y simplemente escuchar, una ideación suicida puede bajar hasta en 45%. De tener con quién hablar. Entonces yo creo que a veces pensamos que salvar una vida requiere una acción extraordinaria, ¿no? O sea, pensamos que salvar una vida es como estoy viendo a alguien que se ahoga en el mar y me meto y le salvé la vida a alguien. No tiene que ser tan extremoso, por decirlo así. En realidad, muchas veces comienza con esas cosas cotidianas como escuchar a alguien, como decirle cómo estás y tratar de que la conversación, somos malos como sociedad en cuestión de, no malos de malos o buenos, sino malos tenemos malos hábitos como sociedad en que nos quedamos en conversaciones como de ¿cómo estás? Bien. Y nos quedamos como ahí, ¿no? Como en... Es un rompehielos muy estandarizado sin que realmente quiera decir eso, ¿no? Correcto. Y te quedas como más en la superficie. Entonces el hecho de poder practicar el hablar con alguien, decirle, oye, ¿cómo estás? Bien. Sí, pero bien, ¿por qué? O sea, tratar de profundizar en una plática, escuchar, respetar lo que nos decía Brian, o sea, respetar, por ejemplo, el pronombre de una persona, abrir una conversación, demostrar aceptación de forma consistente. Entonces, la aceptación es eso, es decir, aquí estoy. Entonces, creo que es el mejor ejemplo, o sea, estar, que alguien realmente sienta que ahí estás. Eso es lo que puede salvar una vida. Eso está bien padre porque quiere decir que todos somos, vamos a decir, potenciales escuchas de alguien. Correcto. Y no necesitamos ser padres, ¿no? Que en mi casa yo no soy madre más que de 6 hijos, de 6 gatos, 6 gatitos, ¿no? Entonces, pues así es como yo materno a partir de la gente que colabora en mi empresa, ¿no? De cómo ayudo a mi comunidad. Entonces está muy padre saber que tú, como individuo, buscar siempre estar reconstruido porque puede significar la tabla salvavidas de alguien simple y llanamente por el hecho de estar y aceptar. Exacto, sí. Está padrísimo. Bray. Yo, bueno, ahorita de mi pregunta que hice hace rato salió un trauma de mi niñez, ¿sabes? Apenas ahorita fue como, wow, lo dijo Edu, ¿no? Que muchas veces el que tus papás te digan, oye, no le vas a decir a tu abuelita. A mí me pasó eso y ahorita sí me movió por dentro y fue como de, nunca pude ser honesto con ella. Entonces, como que me pegó eso un poco. Pero estamos, que es lo importante. Y bueno, Edu, me gustaría preguntarte, viéndolo desde tu experiencia como líder de Trevor Project, aquí en México, ¿qué te gustaría que fuera distinto dentro de 5 años para las juventudes LGBTQ+ en México? Me gustaría sobre todo que cualquier persona joven LGBTQI+ dejara de ser un factor que aumente el riesgo de vivir una crisis de salud mental. O sea, no todas las personas, sin importar edad, sexo, género, somos susceptibles a tener una buena o o mala salud mental. Porque la salud mental se construye dependiendo del entorno que tenemos y las circunstancias que vivimos.
Y el tener una crisis, una ideación suicida no va ligada directamente a que la tienes simplemente porque es una persona gay o porque perteneces a la comunidad. Pero una persona LGBTQI más sí tiene más, es más propensa, digamos, a vivir en este factor de riesgo de no aceptación, de rechazo, o sea, tener ese mal entorno que puede generar una mala salud mental. Entonces me gustaría que el entorno cambiara, si lo puedo resumir en eso. Me gustaría que la juventud pudiera estar en su casa siendo quien es, pudiera ir con su abuelita a decirle es la persona que yo soy, pudiera pues acceder a ese apoyo emocional desde su casa, acceder a un apoyo emocional desde la escuela, acceder a un apoyo emocional desde el trabajo y que incluso también desde nuestro sector público la ayuda de salud mental, o sea, digamos el ir a terapia o tener servicios que vayan hacia salud mental también fueran accesibles. Porque hoy en día poder tener algo de salud mental, la verdad es un privilegio. Sí, sí es un privilegio. Uno, encuéntralo, ¿no? Porque no está en la parte pública. Dos, ya lo encontraste, ahora págalo porque no necesariamente es barato, es accesible. Uh-huh. Se entiende, ¿no? O sea, si tú eres la persona terapeuta, pues bueno, o sea, de algo tienes que vivir, también tienes que cobrar bien, pero no es algo en donde cualquier persona puede tener acceso y creo que eso cambiaría muchísimo. Entonces yo en 5 años me gustaría ver un México con una sociedad que cambiáramos más los entornos. Creo que vamos para allá, y creo que las juventudes son increíblemente resilientes, pero no debería ser necesario sobrevivir. O sea, no deberíamos estar todo el tiempo sobreviviendo. Deberíamos de vivir, de poder vivir plenamente. Uh-huh. Sí, que ser parte de la comunidad no fuera un factor de riesgo tan simple y llanamente por ser parte de la comunidad, ¿no? Correcto. Y por ejemplo, hablando en el caso de la empatía, ¿consideras que la empatía se decide o se aprende? Muy buena pregunta. Yo creo que ambas cosas. O sea, la empatía tiene una parte que se aprende porque la desarrollamos cuando escuchamos historias distintas a la nuestra, cuando cuestionamos nuestros propios prejuicios, cuando estamos dispuestas a ampliar nuestra perspectiva. Entonces, la empatía un poco cuando a veces decimos como es estar en los zapatos de la otra persona, no creo, yo soy de las personas que creo que no puedes estar completamente en los zapatos de la otra persona, pero la empatía es tratar de empatar en donde mi sentimiento conecta. Ajá, exacto. Uh-huh. Donde mi sentimiento conecta con el tuyo. O sea, donde yo puedo sentir eso que tú estás sintiendo. Entonces, yo te puedo platicar como a mí, por ejemplo, me dolió muchísimo cuando no me aceptaron en la escuela, porque me decían lesbiana, por ejemplo. Entonces, alguien no necesariamente tiene que vivir por el mismo tema de ser lesbiana y no ser aceptada en la escuela para entender lo que es no ser aceptado en la escuela. Claro, estoy diciendo algo muy burdo, pero alguien puede decir, bueno, a mí me molestaban por X, y entonces entiendo el sentimiento de lo que es sentirse no aceptado y de esa manera empato contigo. Entonces, cuando siento tu dolor, siento tus sentimientos, cuando creo que puedo ser empático. Entonces, creo que esa parte de la empatía sí se aprende cuando justamente no escuchas otras historias y te hace clic algo. Pero creo que también hay una parte que es una decisión. O sea, incluso cuando no entendemos, o cuando de plano dices tu historia no la entiendo, no empata con la experiencia que yo tuve, de todas maneras puedo tratarte con dignidad, tratarte con respeto, tratarte con humanidad y decir, desde lo más básico, tú también eres una persona humana que merece y tiene el derecho a todo lo que yo también quiero. Entonces, creo que desde ahí, creo que tienes un poquito de que se aprende y se decide. Y pues sí, o sea, no necesitamos haber vivido lo mismo para reconocer el dolor que hay, pero creo que lo más importante es la conversación. O sea, qué conversación podemos realmente generar y entender que la empatía no significa pensar igual ni tener la misma circunstancia, pero sí es como que combinar tu curiosidad de entender mejor el mundo, de entender mejor a las personas, platicar, generar conversación, respetar lo que la otra persona te está diciendo. Y si en esa conversación encuentras algo que te hace clic, pues maravilloso, porque es cuando realmente la empatía se puede convertir como en esa fuerza de cambio, ¿no? Y es cuando me sumo lo que hemos escuchado de ser una persona aliada. Uh-huh.
yo me sumo y soy aliada a tu causa o a lo que tú quieres, por lo que quieres pelear, por lo que quieres hablar, porque entiendo esa fuerza de cambio que necesitas, porque empato con tu sentimiento, digamos. Sí, es que sabes que a mí me parece que en nuestra sociedad en general hay como como grandes grupos sensibles, ¿no? La neurodiversidad, que también cada día se entiende mejor, ¿no? El feminismo, que claramente corre con una lucha bastante paralela a la de la comunidad, ¿no? Donde hay un rasgo que es altamente juzgado por pues, todos los prejuicios que tenemos como sociedad, pero sí creo que nosotros, sin importar la edad en la que vamos cursando o cómo hemos sido educados en las diferentes generaciones, pues sí tenemos la responsabilidad de construirnos de forma constante, porque al ser parte de la sociedad somos parte viva de la misma, ¿no? Entonces, para generar cambio es una obligación social de construirnos y entender, ¿no? Claro, y seguramente también han escuchado, y las personas que nos están escuchando lo han escuchado, de la interseccionalidad. O sea, la interseccionalidad quiere decir todas las cosas que nos cruzan como personas. Claro. No es lo mismo ser una mujer lesbiana que ser un hombre gay. Ahora, no es lo mismo ser un hombre gay que nació en la Ciudad de México a ser un hombre gay que nació en la sierra. Sí, exacto. Y no es lo mismo que además de ser parte de la comunidad, yo también tenga alguna neurodivergencia o sea, todo ese tipo de cosas van poniendo esas cruces, digamos, o esas capas a la persona que somos. Entonces, es por eso que la diversidad también es muy bonita, porque todas las personas somos completamente únicas, pero a la vez todas las personas tenemos la base de ser humanas, y entonces en las cosas más básicas es en las cosas que empatamos. Entonces, todas las personas queremos ser reconocidas, todas las personas queremos ser escuchadas, todas las personas queremos tener oportunidades de salir adelante. Y también yo creo que desde esos principios básicos es de donde podemos crear más empatía y decir, a ver, tú y yo queremos tener oportunidades en la vida. ¿Cómo le hacemos para que ambas personas las podamos tener sin que importe nuestro color de piel, nuestra edad, todo lo diverso que tenemos, sin que importe para tener lo más básico? Pero a la vez importa porque es padre también reconocer el hecho de que yo puedo aprender de ti el cómo vivías en la sierra, tú puedes aprender de mí cómo crecí en una ciudad. O sea, también podemos aprender muchísimo los unos de los otros. Súper. Oye, Edu, a mí me interesaría saber un poquito cuáles son las cosas que cuando hicieron esta adaptación o esta regionalización, voy a decirte, de The Trevor Project entre Estados Unidos y México, ¿no? Estados Unidos y México a mí me parecen pues un caso muy singular de ser vecinos, ¿no? Porque nos parecemos muchos, unos aspiramos a la ideología de otros, al mismo tiempo los otros necesitan mucho de uno. En fin, se me hace un caso muy único dentro del mundo, esta vecindad que tenemos entre Estados Unidos y México, y sobre todo hay una cosa que nos une mucho culturalmente, que es el contenido como tal, ¿no? Las películas, la música, los mismos viajes a los parques de diversión, todas esas cosas que hacen que Estados Unidos se vuelva, vamos a decir, en papel un paraíso o algo aspiracional, el sueño americano. Pero seguramente, y ya estoy segura, ¿no? Culturalmente somos súper diversos. ¿Qué son las cosas o cuáles fueron los retos para The Trevor Project más importantes en esta adaptación del programa original a la regionalización latinoamericana? Muchas cosas. Dentro del programa, o sea, un poco como de las dos vertientes que les decía al principio, de esta parte de intervención y prevención. Por ejemplo, en la parte de prevención, en Estados Unidos, en The Trevor Project, allá tenemos el área de investigación, tenemos un área de información, un poco lo que les decía que se convierte en este tema de tener capacitaciones y recursos, pero en Estados Unidos hay un área que le llaman advocacy, que es este tema de incidencia pública. En Estados Unidos se hace, la mayoría de las organizaciones tienen muchísimo trabajo en hacer lobbying, en ir y tratar de ver cómo cambiar las leyes, en hacer un gran esfuerzo de incidencia pública. No quiere decir que en México no lo hagamos, pero digamos, una gran decisión que tomamos para Trevor Project en México es que en México ya existen muchas organizaciones que hacen incidencia pública.
y no queríamos meter, por lo menos yo no quise como directora ejecutiva de Trevor en México, meter esa área de advocacy aquí en nuestro país, porque quiero reconocer a todas esas organizaciones que ya hacen un gran trabajo. Y claro, creo que también algo que hace falta en México, que en Estados Unidos sí lo veo que se da un poco más, es esa conexión con otras organizaciones en cuestión de no vernos como una competencia. Exacto, sino como un complemento. Como un complemento, exacto. Como pasa en el mundo corporativo. Evidentemente se entiende que la competencia va a existir en cosas de competencia de talento. En el mundo corporativo, por ejemplo, en Medco, pues competíamos en el anaquel, en los productos. O sea, se entiende, es una competencia sana, ¿no? Que debe de haber. Pero como que yo decía, ¿para qué construir algo que va a competir en lugar de ir con alguien, o sea, con esa organización que ya está haciendo ese trabajo y decirle qué es lo que te hace falta? Y en qué podemos contribuir para mejor construir una red mucho más fuerte. Vamos poco a poco en esa parte, porque a pesar de tener ya 4 años, no hemos llegado mucho al tema de incidencia pública, pero bueno, es una de las grandes diferencias que de entrada dijimos, en México no, porque en México no hemos construido como tal tanto el tema de que nos ayudemos como organizaciones, sino que seguimos cada quien viendo por lo suyo. Y entonces tratemos de que como Trevor podamos empujar a construir más esa unión. Sí, pero tengo entendido que ya han trabajado con algunas asociaciones, porque el año pasado estuvimos platicando también con alguien de It Gets Better, ¿no? Y habla también muy bonito de Trevor. O sea, creo que eso se va construyendo poco a poco, porque también la visibilidad de las ACES en este sentido me parece que no ha sido todavía tan relevante en nuestra sociedad, que está llena de problemas, ¿no? Y claro. días como hoy, donde diversos contingentes de diversas causas, de diversas materias, se están conjuntando en una gran exposición de sus luchas diversas. Entonces, por supuesto que entiendo que es mucho más complejo que en la parte, vamos a decir, pública de Estados Unidos, que es, vamos a decir, con mucho más metodología, vamos a llamarlo así. Exacto. ¿No? Pero sí sabemos que están haciendo un esfuerzo. Chicos, no sé si tengan ustedes alguna otra pregunta para Edu. Sí, bueno, va más relacionado a ejemplo, alguien que nos está escuchando dice, yo quiero poner mi granito de arena, se puede acercar con Trevor Project, ¿cómo se puede, cómo decirlo? ¿Hacer los voluntariados? Cómo hacer voluntariados, ese tipo de información creo que sería de mucho valor para todos, inclusive tal vez por allá nos vemos. Sí, por supuesto. Para poder hacer algo, el mensaje que les diría es tratar de pensar que independientemente de todo lo que pueden hacer con Trevor, que en un segundo se los digo, pensar en este mensaje de tú puedes ser una persona segura para alguien más y tu granito de arena en la sociedad es eso, ser consciente de poder hablar con alguien, porque lo que hagas hoy sí puede generar un cambio hoy mismo en la vida de alguien. Y si quieres hacerlo de manera un poco más activa junto con Trevor, hay muchísimo por hacer. Uno, también compartir la información de Trevor, o sea, si conocernos un poquito más, entrar a nuestra página de internet, a nuestras redes sociales, seguirnos y compartir la información con alguien más, porque nunca sabes si estás con alguien que necesita la ayuda. Eso también es una gran manera de ayudar. Y la otra es que tenemos un programa de voluntariado. Justo el programa de voluntariado es algo muy interesante porque todas las personas que entran al programa de voluntariado pasan por el mismo entrenamiento que tienen las personas de nuestro equipo de consejería, el mismito. Es un entrenamiento, la verdad, bastante robusto, pero súper padre, en donde entiendes todo este modelo de entender lo que es el riesgo, lo que es el suicidio, cómo puedo ayudar a una persona a medir el nivel de riesgo con el que está llegando, qué herramientas le puedo dar. Y entonces aprendes todas esas habilidades de, digamos, primeros auxilios psicológicos o de primeros auxilios para contener una crisis. Y el voluntariado también tiene mucha parte teórica, pero la parte práctica, y después de, digamos, cumplir tu examen teórico-práctico, puedes entrar y junto con el equipo de consejería contestar las interacciones e interactuar con las juventudes. Y hay voluntariado. El voluntariado en México es una gran sorpresa para nosotros, porque al principio, cuando estábamos en esos primeros años, pensábamos que iba a ser difícil, porque también, por ejemplo, en Estados Unidos es mucho más común la cultura del voluntariado que en México.
Y la verdad es que ha sido una grata sorpresa porque tenemos muchísimas personas que constantemente se unen. Hemos tenido también al día de hoy más de 100 y cacho personas voluntarias y hacen también, son un gran brazo de ayuda para Trevor. Y muchísimas personas cumplen con su tiempo de estar en Trevor, que pedimos 6 meses, y quieren estar más. Y eso es maravilloso. Y hay personas que llevan años siendo voluntarias y que luego también hemos tenido oportunidad de que personas de voluntariado luego ya entren como consejerías de fijo. Entonces es un programa padrísimo. La verdad, si alguien se anima, les invito a nuestra misma página de internet. Pueden encontrar algunos detalles de cómo entrar y unirse. Y tienen etapas de campaña de voluntariado, porque así fue como tanto Jorge como yo lo vimos, los dos nos anotamos. Él sí tuvo la suerte de quedarse, no necesita ser parte de la comunidad LGBTQIA más para aportar, porque ninguno de nosotros dos somos parte de la comunidad, sin embargo la consideramos una causa importante. Y pues sí, los dos nos anotamos al voluntariado y vaya que si lleva un entrenamiento. Vaya que si lleva un entrenamiento, es un entrenamiento muy preciso, ¿no? Y que sí creo que suma muchísimo a lo que somos como sociedad. Y que quisieras preguntar algo más antes de ir encaminando hacia el cierre del podcast. Sí, a mí me gustaría sumar una parte. Por ejemplo, una persona que no pertenece a la comunidad, pero cercana a él empieza a descubrir tanto la orientación o identidad de una persona, también pueden acercarse a ustedes para recibir este apoyo de saber cómo contener a alguien más. Sí, muy buena pregunta. El servicio como tal, digamos, si tú eres una persona que estás hablando por alguien más, la verdad es que al final te van a decir que por favor la persona sea directamente la que hable, porque el servicio sí va a la persona que está teniendo la crisis como tal. Pero, o sea, no obstante, todos los recursos que tenemos en nuestra página de internet, de hecho hay una guía de cómo prevenir el suicidio, hay una guía de primeros auxilios en contención de crisis, hay guías de cómo entender mejor, por ejemplo, a las personas no binarias, o sea, cómo digamos entender a la comunidad, hay guías de cómo generar espacios seguros en la familia. Lanzamos una, por ejemplo, en diciembre que habla como de las fiestas decembrinas, ¿no? Y ese momento en donde va a haber una reunión familiar y cómo hacer esa reunión familiar en un lugar seguro. Hace poquito lanzamos una guía de cómo crear espacios seguros en entornos laborales. Y a inicios de clases, en agosto, vamos a lanzar una de espacios seguros en escuelas. Y todas esas guías están súper centradas a que cualquier persona que no es parte de la comunidad las pueda aplicar, las pueda leer. Son guías muy prácticas con justo esa intención, que tanto sirvan de ayuda para la persona que está buscando la ayuda como tal, como para las personas que tenemos que seguir aprendiendo, instruyéndonos y trabajando por hacer un entorno mejor, que al final el entorno es lo que va a sostener a la persona que hoy en día está en crisis. Súper, chicos, algo más. A mí me gustaría que ustedes sean los que más pregunten, digan, aporten. Su visión es importante. Pues yo quiero agradecer mucho el espacio en general, porque pues me abrió un poco más, ¿no? Como les platiqué, salió por ahí un tema de años atrás. Entonces, agradezco mucho todo lo que estás haciendo, Edu, todo lo que ustedes hacen. Qué bueno que están presentes en México. Verán que los próximos años que vienen va a ser aún mejor. Esperemos reducir las cifras, ¿no? Como dices. Y pues en lo que podamos apoyarles, cuentan con un aliado. Y de verdad, muchas gracias por todo lo que hacen. Al contrario, Brian, muchísimas gracias. Sí, de igual manera, pues muchas gracias por tu tiempo, gracias por el espacio y gracias por lo que haces, tanto tú como todo tu equipo, todos los que pertenecen, todos los que están. A mí me gustó mucho cuando dijiste lo de tu barrio respalda, porque yo creo que mi frase de contención en la vida fue que una vez alguien me dijo, hace falta que una persona crea en ti y yo estoy aquí para ti. Y pues, me rompió y a partir de ahí dije, bye máscaras, bye personas cis que no existe, soy libre, ¿no? Entonces, gracias porque son ese abrazo que necesitamos. Ay, gracias. Y ustedes también gracias por compartir un poquito de su historia con esto. Ha sido muy bonito este espacio. Y también me gustaría, si puedo sumar, perdón, Tricia, que te robé un poco el micrófono al final, pero sumar un poquito, pues ese mensaje que las juventudes LGBTQI+ no necesitan
que las cambiemos. Necesitan espacios donde puedan crecer, donde puedan equivocarse, donde puedan aprender, donde puedan soñar con el mismo nivel de esperanza que cualquier otra persona joven. Entonces, cuando construimos esos espacios seguros, cuando estamos ahí para alguien, para decirle yo estoy aquí contigo, cuando estamos con alguien, no solo mejoramos vidas, sino que literalmente salvamos vidas. Entonces, todas las personas somos, como decía Tricia, podemos ser esas personas agentes de cambio y podemos salvar la vida a alguien más simplemente estando ahí. Súper. Edu, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. En este momento nuestro productor, en lugar de poner la clásica cortinilla de los puntos de contacto de WRU, lo que vamos a poner son todos los puntos de contacto de Trevor Project. A todos nuestros podescuchas, los que necesiten cualquier cosa, no duden en buscar su sitio web, de mandar un mensaje de WhatsApp. Estoy yo 100% convencida que es una institución seria y que se toma este tema con mucho profesionalismo, porque lo viví pues a través del voluntariado de mi marido. No tengo cómo agradecerte el espacio, Edu, qué gusto volverte a ver después de tantos años. Y no olviden que nos vemos el siguiente martes, hashtag Martes Marketoso, en otro episodio de el We Are Podcast. Los queremos ver felices y los queremos ver triunfar. Los esperamos el próximo episodio con otro tema de marketing digital. Queremos saber tu opinión. Encuéntranos en wru.com.mx.